Hola mis chicas locas de los perfumes. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Avon, que nos presenta en este año 2022 en sus catálogos que ya llegan por casi todas partes el perfume de Avon Faraway Aurora. Aquí está. Como ya os conté, en este caso estamos ante un perfume edición especial limitada. ¿Cuánto tiempo va a estar en los catálogos? ¿Cuántos se van a hacer? No lo sé, porque Avon no nos da a nadie dicha información. Así que nos quedamos simplemente sabiendo que es edición limitada. Bueno, vamos a verlo. Como veis, viene casi siempre la misma caja, solo que poniéndole las tonalidades correspondientes a lo que es. Viene de 50 mililitros, por aquí lo pone, también viene con el conejito de cruelty free y es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Más, la botella es muy bonita. Todas las que conocéis esta botella, mirad las tonalidades entre morada, taponcito blanco irisado, la borla en color dorado. La verdad es que me gusta esta presentación que queda muy bonita. Y bueno, por cierto, si luego queréis comparación con alguna de las distintas variedades, escribírmelo y yo poquito a poco las voy haciendo, ¿de acuerdo? Tal vez sería interesante con esas variedades que juegan con la vainilla. Bueno, leemos las notas de este perfume. En este caso estamos con un perfume del año fabricado en 2021 y sacado a la venta en 2022, de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de nenúfar, notas de corazón rosa, notas de fondo vainilla bourbon. Es un eau de parfum que sí es verdad que comienza con una intensidad alta, pero luego rápidamente se nos va a quedar en una intensidad media, nos va a durar una horita más en intensidad media y poquito a poco se hace intensidad media suave, que es donde permanece la mayor parte del tiempo. Duración unas 4 horas. Tengo que decir que me esperaba un poquito más, al menos en mi piel. Por supuesto, vosotras, como siempre, probad vosotras mismas los perfumes y creo que de este sí que están preparando muestrecitas para las distribuidoras. Pero bueno, al fin y al cabo, nos vamos a encontrar con un aroma muy interesante. Sí es verdad que en cierto momento, ya sabéis que yo no os voy a mentir con mis impresiones. En ciertos momentos me da como una ligera sensación, cuando ya me lo pongo en piel, desde luego, ¿vale? En estos días, como una sensación un poquito sintética. No sé qué es lo que hay entre medias de estos aromas, que alguno de estos me resulta un poquito sintético. ¿Sintético en qué sentido? Que no lo sé, es que no sé. Es como esas gominolas, esos dulces, gominolas, chucherías, que le ponen sabores a cualquier zumo de algo, pero que realmente no tiene zumo de nada, sino que es sabor a. Qué difícil explicar algo así, ¿verdad? Bueno, a ver, comenzando con este perfume, lo primero que me llega es el olor de la vainilla, pero de una vainilla muy fresca, como si lo hubieran refrescado a base de aromas frescos, como una mandarina dulce, una mandarina dulcecita, y hace que entre esa unión de vainilla con mandarina, por ejemplo, te dé una sensación entre dulcecita pero muy fresca. Aquí ya en esta parte ya huele como un pica pica. No sé si en todos los países se vende un pica pica, estos que son los polvitos que te lo pones en la boca y te hace salivar muchísimo, ¿no? Yo creo que es ahí donde empieza a dar ya la sensación de olor sintético. Pero, cuidado, que es muy agradable, huele rico, huele muy bien. Yo me lo pongo y lo veo muy alegre, bonito. Sí tiene esa parte sintética, pero digo, oye, pero es que me gusta. Me da igual que huela un poquito sintético porque me gusta. Por supuesto, aquí Avon no cuenta ni la mitad de las notas, porque esto no huele a rosa. Tampoco huele a nenúfar. He probado y tengo perfumes con olor a nenúfar, que es muy particular.
El nenúfar es un olor de flor muy distinta a cualquiera que queráis, pero que da una sensación de aroma floral acuático dulce. Es muy difícil de explicar algo así, ¿vale? Pero cuando lo has probado dices, yo no sé dónde está aquí el nenúfar o la rosa, pero aquí se han olvidado. Le pueden haber puesto pues como 500.000 de flores distintas, de incluso tonos frutales, cuidado, para llegar a ese punto. Pero diría que entre todo ello tenemos la vainilla, que viene de una forma, para que tú te lo puedas imaginar, es tanto dulce, frutal, ligeros toques florales, pero que en el conjunto, si pudiéramos explicarlo más que de esos tonos frutales o florales, nos vamos a esos dulces, a esas golosinas de pica pica, que cuando lo hueles y te lo pones en la boca te llega incluso el olor a la nariz porque te está salivando. Podríamos decir que esa vainilla la han refrescado, la han endulzado, de tal modo que es muy interesante en pequeñas facetas, aunque en cierto modo tenga sensación sintética. Me gusta, a mí me gusta. Si es verdad que me falta la fijación, porque ahí hay un momento en el que digo, es que ya se me está haciendo tan flojita, llego a esas 4 horitas y aunque puedo sentirla un poquito, digo, se me está yendo, se está apagando. Yo no sé si es que los señores de Natura, que son los que ahora fabrican los perfumes de Avon, tienen que tener en cuenta de que hay que darles un poquito de calidad, que cada vez somos más exigentes y nos gusta que merezca la pena. Además, la línea de los Far Away no es de los más baratos, por lo cual pedimos un poquito más de calidad en el producto. Siempre, por supuesto, repito, probad las cosas vosotros mismos, porque hay veces que a mí me dura mucho una cosa, me dura poco, yo solo puedo contaros mi experiencia. Está rico, interesante, pero no va a ser para todos los gustos, ¿vale? Incluso probándolo así, yo sigo teniendo mis otros favoritos, como por ejemplo el de color rojo, el de color marrón, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero que a mí me han resultado más potentes, un aroma más marcado y me han gustado mucho más, ¿vale? Bien, consideraciones. Este perfume viene a ser desde luego femenino, es que en este caso y no como en alguna otra versión, no tiene notas que te puedan ni siquiera unisex, la verdad, es una vainilla con muchas sensaciones, pero viene a ser femenino. Época del año. Yo lo pondría directamente primavera-verano. Es un perfume de mucha vida, mucha alegría, mucha viveza, que realmente creo que ahí encaja perfectamente, aunque luego lo puedes llevar en cualquier momento. Edades, sí que diría todas. Creo que la cualidad de este perfume cuando nos lo presentan con esas sensaciones tan chispeantes, tan picantosas, pero de otra manera, hace que sea un perfume que cuando lo huelen las chicas jóvenes esto les va a gustar. No es, nuevamente, como la versión, por ejemplo, la marrón, que ahí teníamos maderas, que ya podías notarla un poquito más adulta. Sin embargo, en esta es muy de todas las edades. No me vengáis con que esto se parece o es clon de algún perfume. Yo directamente, aunque sienta ese lado o pudiéramos quitar ese lado un poquito sintético, yo no lo encuentro un clon de absolutamente nada. No, lo siento, no. En este caso, este perfume, y en eso sí que alabo, en este caso, al trabajo que hay en este perfume, porque no te da una sensación de haberlo probado, de haberlo olido, ni en la perfumería comercial ni en la perfumería nicho. Y a eso a mí me gusta mucho, que tengan esa personalidad impresa en el perfume. Me resulta interesante. Oye, me gusta. Tengo que decir que la línea de los Far Away, desde que empecé a probarlo, me gusta porque creo que es una de las líneas donde más hacen hincapié en buscar esa calidad del perfume y que en cierto modo lo van consiguiendo, aunque tenga esa parte un poquito sintética en esta ocasión. Pero bueno,
pues son sensaciones, ¿no? Y como esto es una sensación mía propia y poco más, por favor, cuando os llegue por allá el perfume, porque esto poquito a poco yo espero, cruzamos los dedos, de que este perfume llegue a todos los rincones. Y si es así, me cuentes qué te parece este perfume, cuéntame tus impresiones, que ya lo sabes, tu opinión es muy importante. Nada más, amores, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.